cada vez que la madre quiere abrazar a su hija, la niña se aparta como si fuera un reflejo. La madre siempre pensó que era porque era tímida, hasta que un día, escuchó de pronto los pensamientos de su hija. ¿Será que le cuento a mamá que mi hermana siempre me pega? Al oírlo el corazón de la madre se hundió. Jamás imaginó que cuando ella no estaba en casa, la hija adoptiva se desquitaba sin miedo con la niña. Y cuando iba a preguntar qué pasaba, más miedo y tristeza brotaron del corazón de la niña. Pero papá dijo que mamá no quiere niños que se quejan. Y que tampoco me quiere a mí. Si papá no lo dice, yo no habría traído a mamá de vuelta. La madre quedó en shock absoluto, y justo el marido la apura diciendo que se van, o perderán el vuelo. La mujer, sin pensarlo, le dio un bofetón que sonó como aplauso. Hoy, aunque caiga el cielo, ella se queda con su hija. A ver bien, ¿quién fue el valiente que se atrevió a hacerle daño a su niña? Y ustedes que están viendo el vídeo, manden 3 rosas, y los próximos días les lloverá la buena suerte, se cumplirán sus deseos, y llegará buena vibra. Hace 6 años cuando la mujer dio a luz, su hija biológica y la adoptiva fueron robadas. Hasta hace medio año, al fin encontraron a su hija biológica. Desde que volvió a casa, el padre se mostró muy cariñoso con ella, pero en la nueva vida de la niña, todo era miedo y tristeza. Hasta decía que papá no la quería. ¿Será que todo ese cariño del marido era pura actuación? Para no alertar al culpable, la madre decidió llevar a la niña a la escuela, y cuando se giró para acomodar la mochila, la hija adoptiva salió disparada, y empujó a la niña con toda su rabia. La madre lo vio con sus propios ojos, y explotó de furia, pero la adoptiva al ver que la madre no salió, se arañó los brazos dejándose varias marcas, y acusó a la hermana de haberla herido. Incluso corrió a los brazos de la madre fingiendo pena absoluta, sin saber que la madre ya conocía su teatro barato. La madre la desenmascaró de inmediato, diciendo que ella fue quien jaló la ropa de su hermana. La adoptiva, al sentirse descubierta, corrió llorando a su habitación. La niña temblaba pidiendo perdón, y eso rompió más el corazón de la madre. Ella la tranquilizó diciendo que no era culpa suya, que todo era problema de su hermana. Luego fue a hablar con la adoptiva, pero al llegar a la puerta oyó insultos. La chica decía que la madre solo quería a la biológica, y que ella buscaba la verdad sin pensar en sus lágrimas. Al oír todo eso, la madre sintió un frío en el alma. Jamás pensó que la niña que cuidó tantos años guardaba tanto rencor por dentro, como si fuera una pequeña tormenta en persona, una traición que dolía mucho más. Aún así pensó en darle otra oportunidad, para que cambiara de verdad, pero la niña corrió hacia ella de pronto, y susurró que hoy no quería ir a la escuela. Entonces, los pensamientos de la niña llegaron claros a sus oídos. Tenía miedo de que al llegar a la escuela, la adoptiva se vengara de ella. La madre por fin entendió que el acoso no era cosa de un día, sino algo que llevaba tiempo pasando. Una furia enorme borró por completo la poca paciencia que aún tenía con la adoptiva, y cualquier pizca de tolerancia. Furiosa pateó la puerta del cuarto de la adoptiva, y ordenó a la niñera llevarla al orfanato. Pero la niñera no solo desobedeció, sino que la acusó sin vergüenza, diciendo que no debía preferir a su hija biológica, y asegurando que la adoptiva era más talentosa, y que algún día superaría a la hija verdadera. La madre ardió de rabia, y le soltó una bofetada, dejándole claro su ultimátum: o llevaba a la adoptiva al orfanato, o se marchaba con ella fuera de la casa. Pero la niñera seguía insolente, presumiendo que el señor la había contratado, y que la mujer no tenía derecho a despedirla. La mujer soltó una risa fría. Con razón se atrevía tanto. Era el marido quien estaba detrás apoyándola. Parece que por ser demasiado amable, todos habían olvidado quién mandaba realmente en esa casa. Ya no quiso discutir más, y ordenó a los guardias echar a la niñera. Entonces hizo un juramento: a partir de hoy, nadie volverá a lastimar a su hija. Después llevó a la niña a la escuela, pero no imaginó que el director los recibiría con mala cara, asegurando que no existía ninguna alumna con ese nombre, y que debían irse ya. La mujer quedó paralizada. Ella claramente pidió al marido que inscribiera a las 2 niñas, e incluso entregó el 20% del grupo, como regalo de ingreso. El director sonrió con descaro, y dijo que sí conocía ese asunto, pero que el jefe declaró que esas acciones eran solo para la adoptiva, y además le recordó que su marido era el verdadero dueño de la escuela, y que una ama de casa no debía pelear por cosas que no le pertenecían. Esa frase incendió a la mujer, y le plantó una bofetada al director. Declaró con firmeza que esa escuela la construyó para su hija, y que un directorcito no tenía derecho a faltarle el respeto. En ese momento, el marido entró furioso al despacho, acusándola sin preguntar nada, y reclamando por qué había hecho llorar a la adoptiva. La mujer no quiso dar explicaciones, y le soltó una bofetada directa, exigiendo saber por qué no inscribió a su hija. El marido por fin entendió, y se puso nervioso, tratando de justificarse, diciendo que temía que la niña no se adaptara, y por eso primero la mandó a una escuela normal. Antes de que terminara de hablar, la mujer lo cortó de golpe, declarando que su hija era la única heredera del grupo Tian, la única y verdadera, y no tenía que adaptarse a ningún ambiente. Si la escuela no la aceptaba, ella no tendría problema en derribarla entera. El director, creyendo que la mujer era fácil de asustar, saltó como valiente sin saber su final, gritándole que una simple esposa no podía mandar sobre un director, y que tuviera cuidado o el jefe lo despediría. El marido nervioso le dio una patada al director, ordenándole que dejara de hablar tonterías. El comportamiento extraño de ambos solo hizo sospechar más a la mujer. Si el director estaba tan seguro de que ella no era la esposa legítima, ¿por qué el marido estaba tan aterrado? El hombre, temiendo ser descubierto, se apresuró a explicar que la adoptiva daba mucha lástima, y por eso le dio acciones para darle seguridad, porque en este mundo, según él, ya nadie la quería.
Pero en ese instante, la mujer escuchó de nuevo la voz del corazón de su hija. Mi hermana no está sola. Tiene a la tía bonita que siempre viene cuando mamá está ocupada. Cada vez que me encerraban en el cuarto oscuro, esa tía sonreía y me decía que quería que mamá y yo muriéramos. Así ella podría volver a estar con papá como si nada. Y además la adoptiva es hija biológica del papá malo. Incluso cuando me robaron al nacer, también fue idea de él. Pero no puedo contarle esto a mamá. ¿Y si mamá piensa que estoy mintiendo?